Hola, hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a un programa más de Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad. Es un gusto saludarles esta mañana y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 y de la 99.1 FM y 1050 de AM. Y es un gusto, como cada martes, darle la bienvenida también a nuestra querida presidenta de la comisión, la maestra Charlín Ramos. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que como cada martes se unen a esta gran señal para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos y cómo garantizarlos en todas las personas, en nuestras comunidades, en nuestros seres queridos también. Y por supuesto ahora con un tema que me fascina, que es la importancia de la interpretación en el lenguaje de señas, pues para justamente abonar a esta inclusión efectiva en el acceso de los derechos de las personas con discapacidad. Le damos la bienvenida a Daniel Jacob Espitia, él es intérprete en lengua de señas mexicanas. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, gracias por permitirme esta oportunidad, sobre todo de explicarles la importancia, ¿no?, de lo que conlleva ser un intérprete, pero no solamente un intérprete, vamos a hablar en esta ocasión de un intérprete profesional. ¿Cuál es la diferencia de un intérprete a un intérprete profesional? ¿Y cuál es la importancia de conocer la lengua de señas mexicanas? Entonces va a ser interesante esta mañana esta plática. Me encanta y arranquemos con eso, porque es importante. Y para empezar, ¿qué es la lengua de señas mexicanas? ¿Por qué es lengua o lenguaje? Muchas ocasiones se le confunde lengua con lenguaje. Se abrevia como LSM, sí. Lengua de señas mexicana. ¿Qué es? Es como si a nosotros nos preguntaran, ¿qué tan importante es para nosotros como oyentes el español? ¿Qué es el español? El español tiene su gramática, tiene su sintaxis, y de la misma forma como el español, la LSM, la lengua de señas mexicana, tiene su propia sintaxis, su propia gramática. Es un conjunto se le llama una lengua visogestual. ¿A qué se refiere esto? Que es muy visual. Es muy importante no solamente hacer las señas, es importante gesticular el rostro para dar a entender expresiones, etcétera, etcétera. Entonces esto es, ¿no? Es una lengua visogestual utilizada por y para principalmente la comunidad sorda de México. Es muy importante, al igual que para nosotros el español, es muy importante para las personas sordas. De esta manera, pues ellos pueden acceder a la información, trámites del gobierno, etcétera, etcétera. Al igual que nosotros con el español, es nuestra forma de comunicación y para ellos su comunicación no es mediante el español y no es mediante subtítulos, es mediante su lengua materna, que es la LSM. Qué interesante y das respuesta a una pregunta que yo siempre había tenido de por qué tanta gesticulación durante la interpretación, porque me dijiste que es una visogestual, una lengua visogestual, y a veces ponen cara como de molesto, como me imagino para dar más énfasis, enfatizar ciertas partes de lo que están traduciendo. Sí, exactamente. Yo no podría, por ejemplo, interpretar que tú estés de repente exaltada o estés enojada y yo esté con el rostro así. Pues no, tengo que transmitir. Yo soy un intérprete profesional, es un puente entre la información a las personas. No solamente tengo que escuchar y mover las manos, no, tengo que escuchar, prestar atención, convertir esa información, adaptar la cultura. Tengo que conocer la cultura del sordo y la cultura del oyente, adaptar la cultura, el mensaje a la persona sorda para que lo entienda, y eso requiere de muchas cosas. Claro, y además la lengua de señas mexicanas pues es una clave para garantizar el derecho a la comunicación. ¿Cómo podemos, Presidenta, asegurar que su uso no dependa de la buena voluntad de algunos, sino que sea un derecho? Claro, pues está en nuestro marco jurídico como tal la obligación de todas las autoridades de garantizar la accesibilidad de todos los servicios públicos para la ciudadanía, pues específicamente que requiera estos refuerzos especiales y garantizados para que no sea un impedimento en el acceso a los servicios de gobierno. Pues veníamos antes como en esta idea tradicional de que pues el sistema está bien y los que no puedan entrar, pues es problema de ellos, o sea, el problema es de ellos. Claro.
y pues a ver cómo lo hacen, ¿no? A ver cómo lo resuelven, y que si pues tráigase a su amigo, tráigase a su mamá, que venga su pariente para que le diga, le explique, porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, ¿no? O sea, esa dinámica que se tenía de los gobiernos tradicionales, en los cuales la discapacidad era una situación inherente a la persona, cambia ahora el paradigma para entender que la discapacidad es una consecuencia de un sistema y de un entorno que discapacita a cuerpos que no son, cuerpos distintos, ¿no? Por decirlo así. Sí. Entonces, pasamos de entender la discapacidad como un problema de una persona a entender que la capacidad es el problema del sistema. Es este sistema que no está pensado, que no se ideó, que no se construyó considerando todas las necesidades de toda la población, y por eso es que ahora, entendiendo esto, pues por supuesto es nuestra responsabilidad de todas las autoridades hacer los ajustes razonables y necesarios para poder acercar los servicios a la totalidad de la comunidad, incluyendo por supuesto la comunidad sorda. Ahora el lenguaje de señas mexicano, garantizar que en los servicios públicos esté incluida esta importante interpretación, y además que tenga que ser una interpretación de calidad, como bien decía, ¿no? Uh-huh. Profesional, que verdaderamente permita transmitir la información de manera correcta, no solamente, como bien indicaba nuestro experto, pues las palabras están correctamente traducidas, pero si la intencionalidad y la expresión no está ahí, pues entonces tampoco se está pasando la información de manera correcta, claro, aunque técnicamente sí sean las mismas palabras. Entonces, entender la importancia de una interpretación profesional en los servicios públicos para acercar los servicios a las comunidades sordas, en particular mediante este ajuste de la lengua, pues por supuesto garantiza el acceso de los derechos humanos y de los servicios públicos a la población en general. Qué importante lo que platica, que antes y casi siempre la construcción se hizo sin pensar en las adecuaciones. Entonces, que esta sea una invitación para que a partir de que ya tenemos el conocimiento de la necesidad, no tengamos que seguir haciendo adecuaciones, sino que desde su planeamiento, desde su planeación inicial, podamos considerar todo lo que se necesite para hacer realmente, para hablar de inclusión y no de adecuaciones. Exactamente. Daniel, tú como intérprete, ¿algo te motivó, algo te dijo, yo me quiero dedicar a esto? Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo te diste cuenta. Fíjate que al principio, bueno, yo mi inducción a la LSM, el por qué yo llegué a conocer la lengua de señas mexicana y a las personas sordas, primeramente se dio en mi entorno, en mi comunidad religiosa, porque ahí manejamos la lengua de señas mexicana. Uh-huh. Después se dio la oportunidad de estar en un ámbito jurídico. Fue como un cambio diferente, ¿no? O sea, estás pasando de un ámbito religioso a un ámbito totalmente opuesto. Sí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que uno se tiene que preparar. Uno tiene que aprender nuevos conceptos. Porque lo que no se entiende no se puede interpretar. Así de sencillo. Entonces uno tiene que estudiar los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el otro? ¿Cómo lo digo? A veces es muy complicado de explicar ciertos conceptos. A veces para un concepto tengo que decir 3 señas, por ejemplo, ¿no? Porque ya vimos que no es decir nada más palabra por palabra, es comprender las ideas, es transmitir las ideas, no las palabras, es el mensaje. Entonces yo, cuando entendí esto, dije, pues tengo que estudiar. O sea, tengo que repasar la información, prepararme con las sesiones un día antes, porque no solamente decir y señales. Lo bueno de este trabajo es que suben la información. Entonces, ¿qué hago yo? Una noche antes la descargo, la estudio, para yo posteriormente se me facilita mejor de transmitir el mensaje. Uh-huh. Es prepararse, tomar cursos, profesionalizarse y ahorita ya tengo, gracias a Dios, el estándar de competencia 1319. ¿Cuál es el estándar de competencia 1319? Es la interpretación de conferencias de la lengua de señas al español y viceversa, ¿no? Porque no solamente es, escucho el español y lo transmito a LSM. A veces es un sordo y lo transmito a español. Entonces es ambas cosas. Ese es el estándar de competencias. Y es esto, ¿no? Es primeramente reconocer
reconocer que uno tiene sus limitantes y reconocer que uno necesita prepararse. Claro, porque a veces podemos hablar perfectamente español y de repente tenemos la necesidad de usar un diccionario de términos jurídicos o de términos médicos. No tiene nada que ver con mi habilidad en el idioma, sino que, como dices tú, de la parte religiosa a la parte jurídica, pues el vocabulario debe haber cambiado muchísimo. Y así en muchos aspectos, ¿no? Sí, sin duda, fue para mí la primera sesión estaba como de que esos términos que, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues investigando y ya en el tema profundizando, pues poco a poco, fui conociendo más los conceptos, de manera que ahorita ya se me facilita más en este ámbito, interpretar. Ahora bien, si a mí me ponen a interpretar, digamos, en el ámbito educativo, en el ámbito médico, para mí es muy complicado. No porque sea un intérprete profesional, en el ámbito jurídico se me faciliten otras áreas, ¿no? Es así que es como que a veces es muy complicado pues abarcar mucho, ¿no? Es como el dicho que dice, ¿no? El que mucho abarca. Entonces es eso, ¿no? Yo pues me enfoco más en el ámbito jurídico. Sí, y estudiar antes y revisar, porque siempre va a ser un reto cuando haya vocabularios nuevos, y así como para ti es un reto, pues para todas las personas sordas existen muchísimos retos que enfrentan todos los días para acceder a la información. ¿Qué está haciendo desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Presidenta, para eliminar y para apoyar a toda esta comunidad para eliminar barreras? Y si le parece bien me lo comenta regresando del corte. Claro que sí. Regresamos.
Estamos de vuelta en Por el Respeto de Tus Derechos. Estamos platicando el día de hoy con Daniel Espitia, intérprete de lengua de señas mexicanas. Y Presidenta Charly nos estaba comentando en estos esfuerzos para eliminar las barreras que enfrentan las personas sordas. ¿Cuál es el trabajo que está realizando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Pues de entrada el trabajo al interior, ¿verdad? Por supuesto, primero encontrar las áreas de oportunidad que teníamos al interior de la institución y por supuesto, a pesar de que no tenemos el presupuesto para poder contar con una persona intérprete, pues que esté de manera constante y directa brindando las atenciones a las personas sordas en nuestra institución. La realidad es que hacemos cada esfuerzo para poder asegurarnos de incorporar a una persona que sea intérprete en el lenguaje de señas dentro de cada uno de los servicios y los eventos y los proyectos que realizamos desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, haciendo este análisis interno, pues con las alianzas que hemos logrado, por supuesto con Daniel, que nos apoya en cada oportunidad que le es posible. En el primer Premio Estatal de Derechos Humanos fue justamente intérprete también que nos dio este gran apoyo, y también al Instituto Sudcaliforniano para las Personas con Discapacidad del ICIP, pues el maestro Jorge Vale también nos apoya en cada ocasión que le es posible con también las interpretaciones en el lenguaje de señas. Y después de aterrizar esta parte al interior, ir también trabajando en cómo le podemos hacer para mejorar nuestros propios protocolos y el acceso a la información, no únicamente para las personas sordas, por supuesto, con la incorporación del lenguaje de señas mexicanas, sino también, por ejemplo, para las personas ciegas. De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenemos nuestra ley, la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en braille, accesible para todas las personas que deseen leerla. Pueden acudir a las instalaciones. Si por alguna razón no pueden moverse, pueden solicitarnos el apoyo para que hagamos las gestiones para trasladar este documento a la ubicación donde pueda ser leído y accesible a las personas que lo requieran de esta naturaleza. También, pues por supuesto, hemos hecho labores importantes con alianzas para lograr que la documentación que pues de alguna manera publicamos y convocatorias que realizamos vengan también en estos lenguajes, pues esta accesibilidad, y por supuesto vamos a seguir trabajando en mejorar nuestros sistemas como las páginas web y demás en la medida en que evidentemente sea institucionalmente posible para ir mejorando la accesibilidad en cada uno de estos servicios para toda la ciudadanía. Dicho esto, al interior, en el trabajo interno, pues también hablamos mucho del tema de la reflexión. Por ejemplo, pudiera ser algo que no se nos ocurre, pero el solo hecho de hablar de una manera pausada cuando haya una interpretación es muy importante, y a veces pues tenemos los prejuicios de que hablamos rápido y vamos y decimos y no nos podemos a pensar que la persona que está interpretando pues necesita tiempo para poder hacer todos estos procesos, claro, no solamente mentales de una interpretación, sino también la gesticulación, como bien comentaba nuestro experto en el tema, pues el poder transmitir la idea correcta toma su tiempo. Entonces, parte de tener que hacer esta reflexión y esta autocrítica y este autoanálisis, y además adiestrarnos poco a poco, ir tomando la práctica de hablar con los tiempos y las maneras pausadas necesarias para permitir a la persona que está interpretando pues realizar evidentemente pues este trabajo tan importante para que la información le llegue a todas las personas. Después de ver estas partes y estas áreas de oportunidad ya fortalecidas al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues también hacemos la labor de la concientización y la sensibilización con el resto de las instituciones y servidoras y servidores públicos en nuestro estado, y también a la ciudadanía, como por ejemplo con este programa en donde estamos acercando esta información a toda la sociedad para que tengan conocimiento sobre por qué siempre hay, por ejemplo, en los eventos de gobierno, pues un cuadrito allá abajo que está una persona haciendo señas.
Y ahí radica la importancia de la divulgación del conocimiento, porque fíjense qué cosa más sencilla es hablar de manera más pausada, no puede estar más fácil ayudar y coadyuvar en estas estrategias de inclusión, en este caso a un intérprete que pueda brindar información pues fielmente interpretada. Daniela, ahorita platicamos sobre la lengua de señas mexicana y platicamos fuera del aire cómo existen diferentes lenguas de señas. Específicamente aquí hablamos de la lengua de señas mexicana, evidentemente, pero hay otras. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué son así de diferentes? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, es una pregunta muy interesante. Mira, platicábamos que al igual que el español, dentro de México hay variaciones lingüísticas, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con la lengua de señas mexicana. Dentro de México, lo que aquí se podría decir de una manera, en Chiapas, en Veracruz, se puede decir de otra manera. Uh-huh. La seña puede variar. Es como lo que se le conoce como regionalismo, ¿no? Sí. Depende de cada estado. El cambio no es muy grande, es mínimo la diferencia, pero ya con otros países sí es totalmente diferente. Lengua de señas colombiana, peruana, etcétera, etcétera, ¿no? Mencionamos también que se está haciendo una lengua de señas internacional. Yo lo veo como el inglés. El inglés se usa internacionalmente, ¿no? Se adoptó como un idioma internacional. Uh-huh. Si tú hablas inglés, pues te puedes comunicar en cualquier lado, ¿no? Lo mismo es la lengua de señas internacional, aunque no es la estadounidense o la americana, la ASL, sí ayuda mucho para comunicarte en diferentes lugares, porque es una manera de expresarte más sencilla, más fácil de entender. Aunque no conozcas la lengua de señas, la lengua de señas internacional tiene eso, la facilidad en su mayoría de entenderla. Y esa se podría decir que es la diferencia más grande, ¿no? de las otras lenguas de señas. Cada lengua de señas tiene su propia cultura, es dependiendo de cada país. En el caso de México, es una lengua reconocida desde el 2005 en adelante en la Ley General para las Personas con Discapacidad. Ahí desde el 2005 se reconoce como una lengua, pues una lengua ya oficial. Y desde entonces pues ha ido cambiando, se ha ido adaptando, se ha ido corrigiendo, se ha ido regulando, y de ahí pues se han desprendido otras leyes para irlas pues regulando, por ejemplo en el sentido de las telecomunicaciones, como mencionaba la maestra Charlene, el recuadrito, ¿no? El recuadrito famoso que siempre está ahí, el por qué. O sea, hay un tamaño específico, hay lineamientos, pues sí los hay. Entonces, varios detallitos que desde el 2005 se han ido cambiando, se han ido mejorando, porque pues es relativamente nuevo, sí y no, esto de la lengua de señas, ¿no? Mucha gente lo desconoce todavía y es normal, pero sí nos falta mucho, sobre todo en el estado, nos falta mucho trabajo comparado con otros estados de México. Y es que es increíble porque a veces tenemos esa percepción de que si yo domino la lengua de señas mexicana, pues me puedo comunicar con cualquier persona sorda en el mundo, y no, por supuesto no es el caso. Podemos ser bilingües, trilingües en lengua de señas también. Entonces, mucho por seguir aprendiendo, y esto lo podemos remontar a la educación formal en las escuelas. Nuestros estudiantes sordos, nuestras estudiantes sordas siguen enfrentando muchos retos, muchas barreras, tanto en las escuelas regulares como en otro tipo de instituciones. ¿Qué cambios se necesitarían hacer, Presidenta, dentro de las instituciones educativas para poder incluir y respetar los derechos de comunicación de todas estas personas? Claro, pues más o menos era lo que platicábamos en el programa anterior respecto del tema de la inclusión, claro, ¿no? Que ver que esta inclusión tiene que venir con la educación por la cultura, por la paz, por el respeto, por la diversidad humana. Diversidad humana no necesariamente es únicamente comunidad LGBTQ+. Claro. Es justamente todas las personas con todo el abanico de ideas, de pensamientos, de experiencias, de lenguajes, de cuerpos. Entonces, entender que
salirnos de ese paradigma tradicional en el que solamente hay un tipo de persona, un tipo de cuerpo, un tipo de capacidad, un tipo de y entonces hay que estar buscando alcanzar ese tipo, ¿no? Sí. Entender que hay un abanico amplísimo de colores, de diversidades, de espectros y de espectros que nos permiten entender que nadie tiene que ser igual a algo y que eso está bien, o sea que la diferencia es buena, es algo de hecho deseable, claro. Porque justamente en esa diferencia es donde radica la riqueza humana, pues incorporar todos estos elementos distintos con un enfoque correcto, ¿verdad? Porque si el elemento distinto se enfoca a castigarlo para que sea igual al otro en un sistema, y si al revés la diferencia lo amplías el sistema para que incluya los beneficios de esas diferencias también, así como los beneficios de el estereotipo, por decirlo así, pues entonces puedes hablar de un abanico de riqueza que se encuentra de alguna manera conviviendo de manera natural, pacífica y de una aspiración humana en la parte de la paz a la que aspiramos en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. Entonces, dicho eso, desde la escuela mexicana, pues ahora justamente la ley indica la obligación de todas las instituciones de educación en el gobierno de México, en general, por supuesto también en Baja California Sur, a que las y los maestros tienen la obligación de estar fomentando esta forma nueva de pensar, este respeto por la diversidad, por los derechos humanos, por la otredad, ¿no? Entonces, cuando desde la escuela les decimos, pues así como les enseñamos inglés, ¿no? A las niñas, niños y adolescentes, ¿por qué no también compartir pues frases tan básicas como de la lengua de señas, como gracias, ¿no? O sea, por favor, claro. O sea, palabras y expresiones tan sencillas que nos permiten pues tener esta convivencia respetuosa, pacífica, y reconocer que hay otra persona, otro lenguaje distinto. ¿Por qué no estamos apostando como sociedad a eso? Las escuelas deberíamos estar apoyando e impulsando este tipo de convivencias también en nuestros espacios públicos, pues en los carnavales, en los eventos públicos, ¿verdad? También debería de haber, si desde la sociedad lo empezáramos a exigir, seguramente también lo podríamos ver como una situación normal, y de repente pues tenemos a niñas, niños y adolescentes políglotas como los tienen por ejemplo en Europa, donde la diversidad están tantos países constantemente tan pequeños y tan al alcance que hablan muchos idiomas, y es normal. Acá también podemos estar apostando a eso, porque las personas con discapacidad representan pues un porcentaje muy importante de nuestra población, y a veces le estamos apostando a idiomas como el inglés que no están siendo con una convivencia diaria en nuestras comunidades necesariamente, y no le estamos apostando a las personas con discapacidad que están, por supuesto, en todos los espacios y estamos conviviendo con ellas en cada momento. Claro que sí, y que este sea un llamado para recordar que las diferencias enriquecen y no al revés. Vamos a un corte y regresamos.
estamos de regreso en Por el Respeto de tus Derechos, recordándoles que nos pueden seguir en la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también en Facebook, en Instagram y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, para que le den clic a seguir y se mantengan al tanto de las últimas noticias. Estamos platicando el día de hoy con Daniel Espitia, intérprete en lengua de señas mexicana, y me gustaría que nos platicaras, Daniel, dos cosas. Bueno, muchas más. Yo durara 4 horas, pero algo que me gustaría que nos platicaras es ¿a qué retos te has enfrentado como intérprete de lengua de señas mexicana? Pues sin duda a muchos, ¿no? Primeramente uno como oyente, bueno, en mi caso, muy particularmente en mi caso, yo soy muy cuadrado, o sea, de que sigo un orden. Uh-huh. Y a mí se me dificulta a veces, como la LSM es muy gestual, muy visual, no sigue el mismo orden que las palabras del español, ¿no? La gramática del español. Entonces el adaptarme a esa lengua se me dificulta mucho. A diferencia de un Hobbes, ¿no? Que por ahí mencionábamos, bueno, por ahí está la información, que es un hijo oyente de padres que son sordos, uh-huh. ¿no? Que a diferencia de uno como oyente, pues ellos crecen en ese ámbito y les es más fácil interpretar. Ellos por defecto pues son intérpretes, no profesionales, pero son intérpretes, porque pues su contexto así los obligó, ¿no? Pero a diferencia de uno que crece con el español, de que mira, este orden es siempre así, tal, verbo, tal. Y luego cambiar a esta nueva gramática, que siempre se me olvida, luego digo, ¿cuál era el orden de la LSM? Uh-huh. Uno ya por naturaleza lo hace, pero si me preguntas ahorita verbo, luego es muy complicado, ¿no? Guardarse eso. Entonces, sobre todo eso. Y otro punto interesante es lo que mencionábamos hace rato. El luego que una persona a la cual estás interpretando hable demasiado rápido es muy cansado mentalmente. Claro. Eso es otra cosa que las personas, los oyentes o nuestros clientes no entienden. ¿Por qué te cansas tanto? Si nomás estás moviendo las manos. O sea, cambias cada 15, 20 minutos, ¿por qué te cansas? Es que no saben el trabajo mental, claro, que es estar escuchando, ¿no? escuchar las palabras. Uno se espera, escucha, entiende, convierte y explica, ¿no? En la lengua saliente, en la LSM. Entonces no es sencillo. Entonces si una persona hable muy rápido, ni tan rápido ni tan lento tampoco. Lento pues también se nos dificulta porque es como que, a ver rápido, ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál es la idea? Entonces ni tan rápido ni tan lento, es normal, es hablar normal. Pero si una persona habla muy rápido, uno tiene que a ver, ¿qué puedo yo rescatar de ese mensaje? No puedo decirlo todo, uh-huh. Es imposible, tengo que rescatar y yo cómo voy a decidir qué rescatar y qué no. O sea, es donde uno tiene que en 5 segundos o menos pensar todo eso. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Etcétera. Al momento de interpretar simultáneamente, que uh-huh. es lo que yo hago ahorita, ¿no? Escucho, alguien está ahí hablando y yo lo estoy haciendo en el momento. Que eso es un reto muy grande y es muy cansado. Entonces, luego también en sesiones muy largas, 4, 5 horas, claro, tengo mi compañero, si no, no podría hacerlo. Un intérprete profesional no debería interpretar más de 1 hora y media, más o menos. O sea, ya a la hora ya te estás cansando. ¿Y qué pasa? 1 hora 10, 1 hora 20, tu rendimiento va bajando, claro. va bajando. ¿Y qué pasa? Pues el mensaje se ve perjudicado, ¿no? Comprometido. Sí. Ya no eres fiel al mensaje. Tienes que descansar, hacer el cambio, ¿ok? Y cambiar. Entonces, eso es ser profesional, es lo que estamos viendo, ¿no? La diferencia de un intérprete a un intérprete profesional. Son varias cositas. Y que además está el agente emocional, que como nos explicabas hace un ratito, estás no solo interpretando textualmente lo que se está diciendo, sino metiéndole también este agente emocional. Claro que debe ser muy cansado. Sí. Oye, ahorita nos estabas platicando de Hobbes, que son hijos oyentes de padres sordos. Padres sordos. Por supuesto que se convierten en intérpretes, quieran o no, pero no son intérpretes profesionales. ¿Cuál sería la diferencia entre las habilidades y la capacidad que desarrollan estas personas que conviven con padres sordos con un intérprete profesional, Daniel? Mira, para los Hobbes es una bendición y una maldición, ¿no? Claro. Por una parte,
pues es algo que no deberían experimentar. Lamentablemente ellos los hijos se ven obligados a interpretar a los padres. Un padre sordo o madre sordo que quiera hacer una cita al médico, un trámite, ¿qué hace? Pues me llevo a mi hijo, para que me ayude. Y desde pequeños, ¿no? Desde pequeños están en ese ámbito y ellos, pues parte de su infancia se ve obligada pues a sacrificarla por estarles ayudando a los padres en esos aspectos que a veces puede llegar a ser un poco difícil. Por ejemplo, qué necesidad de un hijo de andar acompañando a la madre a tales citas médicas que pues para él puede ser quizás como que no quiero, ¿no? Pero pues tengo que, porque quién más. Entonces eso de que aunque no quiera, pues tengo que. Y para ellos por esa parte es difícil, pero por otra parte, en el caso de la interpretación, pues ellos crecen con esa lengua. Su lengua materna no es el español, es la LSM. Y para ellos es más fácil interpretar. Ya tienen ese chip, por así decirlo, esa facilidad de gesticular, imaginarse las señas, etcétera, el escenario. Y sí es más sencillo para ellos llegar a ser profesionales, pero la diferencia radica en eso, ¿no? Conocer las técnicas de interpretación, conocer cómo trabajar, cómo llegar tú a un lugar, platicar o ponerte de acuerdo con tu compañero intérprete, cómo lo haces, cómo defines qué tanto tiempo vas a hacer el cambio con tu compañero, cómo vas a pedir, por favor, que incluyan el recuadro en las televisiones, conoces qué lineamientos, en qué leyes menciona todo eso. Es algo que un intérprete profesional debe conocer, a diferencia de un intérprete pues normal, ¿no? Que no es profesional. Pero el intérprete es intérprete desde que haces la función de acompañar a la persona sorda, y seas profesional o no, pues ya eres un intérprete. Claro. Nada más está esa barrera entre conoces las técnicas, conoces los lineamientos, conoces las leyes, etcétera, etcétera. Pues esa es la diferencia. Y qué tema tan delicado, porque con eso que nos explicas, imagínense cuántos niños, niñas y adolescentes están haciendo labores de intérprete de situaciones que no deberían conocer, o que sea información que no debería de estar a su alcance, y lo están haciendo porque no queda de otra, porque es la persona que tiene que hacer esta interpretación. Y hablar de accesibilidad no nada más es hablar de intérpretes, sino de una sociedad que está dispuesta a incluir. Entonces, en esa sintonía, Presidenta, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas, las instituciones para fomentarlo y para estar abiertos a esta inclusión para beneficio no nada más de las personas sordas, sino de toda la comunidad? Pues entrada, entender nuestras responsabilidades. Por ejemplo, cuando somos personas servidoras públicas en las cuales nos encontráramos en una situación en la que pues va a la cita médica y está la persona menor de edad haciendo estas labores de interpretación para mamá, papá, pues desde el ámbito médico identificar qué puede estar pasando ahí. Claro. Recordemos que todas las personas, todas, seamos o no servidores públicos, pero por supuesto más a las personas que somos servidoras públicas, tenemos la obligación de notificar cualquier situación de una probable violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, si está yendo el adulto a una situación médica donde se está hablando de situaciones muy delicadas, no es lo mismo que un chequeo nada más de que fui a hacerme mi chequeo anual y todo salió bien. Bueno, claro. Eso es algo que una niña, niño o adolescente, por supuesto, puede procesar de una manera que no sea traumática para ella y él en esa interpretación. Pero por supuesto, si estamos hablando de una situación de salud delicada o que requiere información pues altamente sensible, como por ejemplo un tema de salud sexual, ¿no? Que tendría que estar sabiendo la niña, niño o adolescente que está haciendo esta interpretación que su padre o madre tiene una enfermedad venérea, por ejemplo, ¿no? O sea, situaciones así, y si el doctor o el personal de salud está identificando esta situación y da la información, ahí estaría siendo un responsable, probablemente responsable de responsabilidades administrativas por estarse prestando a esa situación, ¿no? O sea, y a lo mejor ese doctor está pensando, bueno, es que yo estoy ayudando porque le estoy tratando de dar la información, ¿no? Y no, en realidad
estaría incurriendo en una pues responsabilidad, porque está en su afán de ayudar, está exponiendo a ese niño o adolescente a una situación que no es la adecuada para pues su edad, ¿no? En este sentido y en este contexto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No darle el servicio? Pues tampoco, ¿no? Hay un abanico en medio entre el negro y el blanco, y el abanico de grises es, pues permítame encontrar a alguien dentro de la institución o buscar la alianza con alguien más que pueda, o un adulto, ¿no? Pueda venirnos a apoyar en la interpretación a través de las tecnologías, encontrar un software, un sistema que pueda brindar este tipo de ajustes razonables, etcétera. El caso es encontrar la forma de garantizar ambos derechos, el derecho del padre-madre que está buscando el acceso a los servicios públicos, y por supuesto el derecho de las infancias de vivir sin violencia en sus espacios. Y respecto al tema de la inclusión, pues por ejemplo hablar de pues esta mejora que tienen, pues en este sentido facilidad que van adquiriendo, no es que traigan un chip que nacieron con él, sino que a lo largo de su vida estar pues escuchando y aprendiendo de esto, por supuesto que les permite tener esta facilidad para poder tener una habilidad muy especial en sus vidas profesionales. Claro que sí, y un ejemplo más de por qué es tan importante el trabajo que realizan intérpretes profesionales como Daniel. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Nosotras vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos.
Estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos, y esta mañana hemos tenido el placer de platicar con Daniel Espitia. Él es intérprete en lengua de señas mexicanas, y antes de irnos al corte nos estaba platicando, Presidenta, sobre muchas cosas en torno a la lengua de señas mexicanas, a los intérpretes, y tuvimos que irnos a corte, pero le doy la palabra, por favor, para cerrar la participación. Bueno, platicando respecto de cómo era distinta la diferencia entre una persona que es intérprete de manera nata, porque así creció con una familia sorda, y otra persona que aprende la habilidad, ¿no? La lengua, pues a través de cursos y tomar pues estos exámenes para poderse volver profesional en dado caso, pues podríamos hacerlo como la comparación de un pastel, ¿no? Si en casa mamá, papá me enseñó a hacer un pastel comprando tal harina o tal producto, tal preparación de tal sabor, y entonces es la receta de la familia, ¿no? Y siempre he hecho ese pastel y ese es el pastel que yo sé hacer. A diferencia de, por ejemplo, alguien que estudia la carrera de gastronomía, se convierte en chef y como parte de su profesionalización hace un pastel. Ambos al final del día tienen un pastel, tanto la persona que lo hizo con la receta familiar como el chef que en dado caso se instruyó para elaborarlo. La diferencia es que uno tiene técnica que está de alguna manera profesionalizada y que ha sido diseñada para replicarse a lo largo del tiempo con un estándar, y el otro evidentemente es algo que aprendió de una manera más sencilla, sin una técnica necesariamente inculcada en ese sentido, y al final del día los dos tenemos pasteles, podrán estar buenos, me gustará más el uno que el otro, pero definitivamente desde el estándar de cualquier servicio público, apostar por esta técnica de las personas profesionales es lo que es la obligación para garantizar que justamente esta estructura permita el acceso de una manera responsable de los servicios públicos a todas las personas. Y pues en ese sentido, por ejemplo, ha habido algunas propuestas de limitar, ¿no?, el acceso a las personas intérpretes a solamente personas que sean, por ejemplo, hubs, ¿no? Personas que hayan nacido en este espacio, y por supuesto que ese tipo de propuestas no son respetuosas de los derechos humanos, porque la idea primero es que cada vez haya más personas que sepamos el lenguaje de señas. A lo mejor no vamos a llegar a ser intérpretes en este sentido, si no es ese nuestro deseo de profesionalizarnos en ese ámbito, pero definitivamente no podemos restringir el acceso a un servicio y sobre todo una necesidad pública tan importante a nada más personas que, por ejemplo, hayan nacido una situación de nacimiento y crecimiento dentro de un hogar de personas sordas. Entonces, por eso es que este tipo de propuestas no son respetuosas de derechos humanos, y por el contrario, hay que seguirle apostando a otro tipo de propuestas en las cuales, por supuesto, cada vez seamos más y más las personas que tenemos conocimiento sobre el lenguaje de señas, y cada vez haya más y más profesionales bien pagados en las instituciones públicas, en todas ellas, para que podamos garantizar el servicio a todas las personas sordas. Claro que sí. Mientras más personas dominemos y podamos utilizar la lengua de señas mexicanas, evidentemente va a ser mejor para nuestra comunidad de personas sordas y por ende para todos nosotros y todas nosotras. Daniel, a manera de cierre, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que quieren estudiar para convertirse en intérpretes y de pronto sienten, pero es muy difícil, pero es mucho tiempo? Tú que ya lo viviste, tú que ya lo estás experimentando, ¿qué mensaje quieres compartir con todos nosotros? Pues yo les diría que no se desanimen. Sí, no les voy a mentir, pudiera ser complicado, porque la primera incógnita que uno se puede preguntar es, quiero aprender señas, ¿no? Quiero aprender LSM, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde están los sordos aquí en la ciudad? No hay como que, los sordos se reúnen aquí. ¿Dónde los ubico? Porque es muy importante, un factor muy importante es eso, relacionarte con la comunidad de sordos de tu estado, para que conozcas su cultura, etcétera, etcétera. Y es que uno, si se pone a ver videos, cursos, sí, los puede aprender, pero la práctica, ¿dónde está? Es como uno que quiere aprender inglés, ¿no? Puede uno leer, aprender, pero si no practico, pues difícilmente a uno se le queda grabado, ¿no? Es lo mismo con la lengua de señas mexicana. Pudiera ser complicado precisamente porque ¿dónde están los sordos?
Si alguien quisiera aprender lengua de señas, yo lo que le recomendaría es, bueno, no te desesperes, sí, busca asociaciones, busca... Actualmente hay muchas asociaciones de sordos en México, muchos cursos. Yo a cada rato veo en Facebook que cursos de lengua de señas, incluso dentro del estado. Hay, por ejemplo, en el CATEPS me parece que hay un curso de introducción a la LSM Excelente. que están dando y está muy bueno, yo lo recomiendo. Es una maestra que yo conozco, se llama Yesenia, si no me equivoco. Ella es hipoacústica, eso quiere decir que escucha un poco, no es sorda profunda, porque también dentro de los sordos, no todos los sordos son iguales, ¿no? Hay sordos que no manejan la LSM, aunque son sordos, o que saben o no español. Entonces hay variedad, ¿no? Mucha variedad. Pero sí es eso. Ubica a la comunidad, ubica a los sordos. Desde la entrada, de ahí les puedo yo decir o aconsejar, vayan a ese curso, a esa introducción en el CATEPS. Y CATEPS. Y allí la maestra les puede ayudar más, les puede asesorar. Ah, pues mira, yo soy sorda, yo conozco a estos sordos y poco a poco pues te vas a ir introduciendo. Excelente, muchísimas gracias Daniel por haber estado con nosotros el día de hoy, por todo tu conocimiento y todo lo que pudimos compartir el día de hoy con nuestra audiencia que nos escucha cada martes a las 10 de la mañana en su programa favorito, Por el Respeto de Tus Derechos. Muchas gracias, Presidenta Charlín, por estar hoy aquí y sobre todo por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Por supuesto, al contrario, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Daniel, por acompañarnos también y ayudarnos en el lanzamiento del programa. Los 10 son de Derechos Humanos y acompañarnos durante todo este programa de capacitación virtual cada día 10 desde los meses desde febrero hasta noviembre, por supuesto hablando de un tema de derechos humanos y el mensaje a toda la sociedad de Baja California Sur que estamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para apoyarles ante cualquier abuso de autoridad de cualquier persona servidora pública en Baja California Sur. Tenemos una cita el próximo martes a las 10. Hasta entonces. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.